Bienvenidos una vez más a otro directo de Guerras y Geopolíticas. Hoy vamos a estar hablando sobre la situación actual, las noticias más recientes, como hacemos siempre, lo que hemos compartido en nuestro canal de Telegram, y vamos a dar más o menos nuestra opinión, o mi opinión en particular, en cuanto a lo que está ocurriendo. Ha pasado más o menos unos 5 días desde la última actualización y obviamente hemos esperado a que se acumulen las noticias para poder daros noticias interesantes, relevantes y poder intentar vincular unas con otras, ¿no? Entonces empezamos con la primera noticia que dice que Ecuador busca diálogo con Rusia por suspensión a exportadoras de banano o banana. La publicación dice que Ecuador está a punto de perder el acceso al mercado de Rusia, el principal destino de sus exportaciones de banana, en un contexto en el que su presidente, Daniel Noboa, insiste en entregar al régimen de Estados Unidos material bélico ruso que tiene su país, ignorando las protestas de Moscú. En 2023, Rusia compró banano o banana ecuatoriana por casi $700 millones. A juzgar por los hechos, Noboa piensa que su país no necesita ese dinero. Es una gran cantidad de dinero, la verdad, $700 millones. Y el presidente de Ecuador, el mismo que pasó por toda la trama, no sé si os acordáis, de delincuentes prácticamente secuestrando, incluso asesinando a miembros de la seguridad de diferentes prisiones alrededor de Ecuador, pues obviamente demuestra que está a favor de los Estados Unidos, demuestra que sigue las instrucciones que les da Estados Unidos, ¿no? En este caso, Estados Unidos quiere que le dé material bélico ruso, obviamente, cosa que en el contrato de venta que firman ambos países se prohíbe exactamente eso, pero aún así parece ser que los Estados Unidos ha puesto suficiente presión y el gobierno de Ecuador está dispuesto a hacerlo y quiere transferir estos vehículos, estas armas a Estados Unidos. ¿Estados Unidos qué hará con esto? Pues posiblemente se lo envíe a Ucrania o estudie ese material que tiene Ecuador. Obviamente muchos de las compras que se hicieron ese material fue el antiguo presidente Correa, y este actual presidente está dispuesto a seguir las órdenes de los Estados Unidos. Pero vamos, que es mucho dinero. Y aquí esto es un ejemplo de coerción por parte de los Estados Unidos, de cómo fuerza a otros países a tomar decisiones que así verdad no están de acuerdo con ella. No estoy diciendo que el actual presidente no esté de acuerdo con esto, pues como ya os expliqué en otro vídeo, obedece a las órdenes de Estados Unidos, pero es una de las estrategias que usa Estados Unidos para intimidar a otros países. Y esto, si nos vamos atrás, unos 100 años, 150 años, por ejemplo, esto era puro imperialismo, se determinaba como puro imperialismo, ¿no? Pero a día de hoy no se determina como tal, porque los Estados Unidos no tiene colonias, los Estados Unidos no tiene países pues que controlan como controlan los imperios antiguos de Francia, de Reino Unido, Alemania y otros imperios, el imperio de Rusia incluso, pero en este caso, como los Estados Unidos simplemente pone bases militares en estos países o tiene esa presencia militar, no se considera como una invasión o como colonialismo o como puro imperialismo. Pero obviamente los Estados Unidos, al tener estas bases, es intimidación militar para empezar, y luego también usan intimidación financiera, etcétera, mediante sus instituciones internacionales, para poder controlar más o menos las decisiones que toman diferentes países, ¿no? Sobre todo sus países aliados. En este caso tenemos a Ecuador, pero lo más conocido de esos últimos años son los países de la Unión Europea, los mismos países que no tienen su propia política externa y están dispuestos a favorecer la política externa de los Estados Unidos mediante la elección de líderes que son pro-estadounidenses, que no son pro su país. Entonces tenemos estos líderes en Alemania, en Francia y en muchos otros países de la Unión Europea o de Europa, ¿ok? Y como veis, no se determina o no se categoriza esto como imperialismo, a pesar de que prácticamente es lo mismo. ¿Ok? Ok, pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es muy interesante, habla sobre la economía rusa. ¿Ok? Dice: la asombrosa estabilidad de la economía rusa, ese es el título. El Financial Times publicó un extenso artículo sobre cómo la sorprendente resiliencia de la economía rusa ha asombrado a los países occidentales.
El material comienza citando a Vladimir Putin durante su reciente viaje a Tula. Y esto es lo que dijo Putin, ¿ok? Predijeron decadencia, fracaso, colapso, que Rusia tropezaría, se rendiría o se desmoronaría. No tuvieron éxito. La economía rusa está creciendo a diferencia de la de ellos. Eso es lo que dijo Putin. Sigue la publicación y dice, la publicación además está de acuerdo con Putin, señalando que el crecimiento económico de Rusia ha superado el de cualquier país del G7 y señala que el FMI, Fondo Monetario Internacional, ha revisado su propio pronóstico para el crecimiento del Producto Interior Bruto, PIB, de Rusia en más de 2 veces hasta el 2,6% este año. La estabilidad de la economía rusa sorprendió a muchos economistas occidentales que decían que las sanciones contra Rusia podrían conducir a su desastre, concluye la publicación británica. Ok. Si has estado en Guerras y Políticas desde el 2022, has estado viendo las noticias que compartíamos, sobre todo las predicciones que hacíamos, primordialmente en el chat, ¿ok? Que en este chat que tenemos aquí, no sé si habéis entrado alguna vez, pero aquí hay un montón de discusiones, ¿ok? Pero constantemente, continuamente decíamos que las sanciones que está imponiendo Occidente a Rusia no iban a funcionar. ¿Por qué? Porque Rusia tiene alternativas. Rusia es una potencia. Y si Occidente hace eso, lo que ocurriría es que Rusia se convertiría en un país completamente independiente. Obviamente había gente en el chat y estos expertos occidentales, estos grandes periódicos como el Financial Times, etcétera, que decían que esto iba a ser la destrucción de Rusia. ¿Quién no? Nuestra presidenta o nuestra política más preferida, que es Ursula von der Leyen, fue una de las primeras que dijo que los efectos de las sanciones a Rusia iban a destruir por completo la economía rusa. La gente en Rusia pues no estaría feliz, estaría descontenta y pediría el reemplazo de Vladimir Putin o incluso quitarle del medio un golpe de estado como ocurrió en 2014 en Ucrania, ¿no? Pero obviamente no hace falta ser un analista, no hace falta tener 20 graduados o un máster o un doctorado para ver o entender que las sanciones iban a tener un efecto boomerang, que le iban a lanzar y que iban a volver y le iban a afectar a ellos mismos, a los países europeos. Pues mira, en menos de 2 años, ¿ok?, ha ocurrido exactamente esto. Es más, en el mismo año en el que comenzó la guerra, las economías europeas comenzaron a sufrir las consecuencias de las sanciones a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia lleva sancionada mucho más tiempo. ¿Okay? Rusia no le empezaron a sancionar en 2022. A Rusia se le empezó a sancionar mucho antes. Y esos efectos de las sanciones ya estaban ocurriendo. ¿Ok? Y ahora con la guerra de Ucrania, que se han intensificado las sanciones, pues obviamente los efectos han sido mucho más grandes, mucho más relevantes, ¿no? Entonces, el Financial Times está sorprendido con esto. Nuestra pregunta es, ¿cómo es posible que tenemos a expertos económicos, a expertos financieros, a expertos políticos, etcétera, ¿ok?, que son incapaces de ver esto? Algo que un grupo de amigos charlando tranquilamente en un bar podrían o seguramente llegaron a la misma conclusión, o en nuestro grupo de guerras y geopolíticas llegamos exactamente a la misma conclusión. Y no quiero decir que no haya expertos en nuestro grupo, porque los hay gente que está especializado en política internacional, en el conocimiento de armamento, en el conocimiento bélico, historia, etcétera, y fuimos capaces de entender lo que iba a ocurrir, ¿ok? Rusia no es Irak, Rusia no es Libia, Rusia no es Afganistán, que son los países con los que están acostumbrados a luchar los Estados Unidos y en general el bloque occidental, ¿no? Como están haciendo ahora mismo en Yemen. Rusia es un país muy fuerte económicamente y militarmente, y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Nuestra pregunta es esta, otra vez lo repito: ¿cómo es posible que teniendo a tantos expertos no son capaces de entender o no fueron capaces de entender lo que iba a ocurrir? Ok, hay solo 2 respuestas. Una, son los peores expertos del mundo y prácticamente lo que han estudiado no ha servido para nada. O 2, sabían exactamente lo que iba a ocurrir, pero necesitaban esta guerra. Pero necesitaban la guerra creyendo, esto puede ser verdad también, creyendo que Rusia iba a ser destruida de una forma u otra.
políticamente, ¿ok? Mediante protestas de los mismos rusos, la oposición a Putin dentro del país, o económicamente, mediante las sanciones, ¿ok? Obviamente, simplemente vieron dos opciones. Es una forma de ver el conflicto bastante tonta, si lo pensamos, ¿ok? Pero obviamente no vieron las otras alternativas. Y unas alternativas era Rusia y China se tenían que aliar, a pesar de que la política externa estadounidense siempre ha sido el evitar esta unión, pues en este caso el gobierno de Joe Biden y los países europeos les dio igual. Creyeron que esto iba a ser una guerra rápida, la de Ucrania, en la que mediante pues eso, una revolución popular, iban a echar a Putin y iban a reemplazarlo. Y siempre dijimos, el reemplazo de Putin va a ser 200.000 veces peor. Y es algo que los occidentales también lo saben, pero también cuentan en eso para que haya un problema social en Rusia y que se destruya el país. Y este fue el comienzo de la guerra. El comienzo de la guerra, el imponer sanciones y todo eso, fue debido al hecho de que los gobiernos occidentales, Estados Unidos, quería cambiar el gobierno en Rusia. Y esto no es nada nuevo. Como ya sabemos, los imperios en un pasado hacían esto exactamente. Y Estados Unidos quiere cambiar gobiernos en diferentes países del mundo. Y esto no es un secreto. Ha pasado en Latinoamérica, ¿ok? Ha pasado en África, ¿ok? Y ha pasado en muchos otros países donde Estados Unidos ha apoyado a la oposición y les ha utilizado o prácticamente les ha reemplazado. ¿Ok? Han reemplazado al gobierno que está en el poder y han puesto a la oposición en poder. Y esto ocurrió en Ucrania en 2014, para aquellos que no lo sepan. Pero bueno, vemos que hoy, por ejemplo, estaba leyendo un artículo de un think tank americano. La persona que escribía el artículo se llama creo que es Michael Kaufman. Es como un analista militar, económico, etcétera. Y bueno, este hombre desde un principio... Si lees lo que dice, crees que tiene razón, crees que sus análisis son muy buenos, pero obviamente en todo lo que dice se equivocó. Se equivocó, al igual que se equivocaron las potencias occidentales y todos los periódicos que les representan, ¿ok? Y son incapaces de decir nos hemos equivocado. En este caso, Michael Kaufman, en el artículo que he leído hoy, sigue pensando que la tecnología occidental está muy por detrás, está más avanzada que la tecnología rusa. O sea, que la tecnología rusa es como la tecnología soviética. Así veían los alemanes a los soviéticos. Vuestra tecnología es peor, pero tenéis mucha más producción, mucha más mano de obra y sois capaces de enviar basura enfrente nuestra y destruir nuestra tecnología de mejor calidad. Pero pensemos, ¿qué ha pasado con los Leopard? No voy a decir nada. ¿Dónde están esos F-16? ¿Qué ha pasado con los Bradley? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los Abrams? ¿Ok? ¿Dónde está todo ese armamento occidental súper moderno que han enviado o que iban a enviar y que no ha servido absolutamente para nada? No ha servido para nada. Es más, ha sido el material en el cual se han concentrado más los rusos. El material en el cual los rusos han dicho, vamos a atacar a esos. En cuanto veáis un Bradley, destruirlo. En cuanto veáis un tanque Leopard, destruirlo, ¿ok? Para demostrar que la tecnología occidental no está por encima de la rusa. Es más, hubo un vídeo hace poco que mostramos en nuestro canal, eran unos cuantos Bradleys, creo que eran 3 en total, disparando a un tanque ruso T-90, y el tanque ruso T-90 prácticamente sobrevive a ese ataque, más que nada porque tiene protección, y consigue sobrevivir. La tripulación del tanque se baja del tanque, sale corriendo, pero luego más tarde consiguen evacuar a ese tanque. Ahora, decirme que la tecnología occidental está más avanzada que la rusa. Y esta es la posición que tiene la población occidental, la mayoría de la población occidental y también los políticos y los países en general hacia Rusia. Entienden, según ellos, que Rusia es un país que no está avanzado, es un país que todo en cuanto a calidad de vida, calidad de armamento, etcétera, es mucho peor que Occidente y que ellos son mejores y no solo intelectualmente, sino en muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, ahora, cuando leemos este tipo de artículos, vemos a Michael Kaufman, el que dice que incluso los ucranianos van a ser capaces de destruir a Rusia si se les entrega todo el armamento que están pidiendo, ¿ok? A pesar de que después de haberles dado billones, ¿ok?, anualmente, no han sido capaces de destruir a Rusia, no han sido capaces de liberar Crimea, no han sido capaces de llegar hasta el mar de Azov, no han sido capaces de echar a Rusia del territorio reconocido por ellos como Ucrania.
Entonces, es una vez tras otra, la cual se hacen predicciones por parte de periódicos occidentales y de políticos occidentales, se equivocan y luego vienen estos grandes periódicos como Financial Times, ¿ok? Es un gran periódico, ¿ok? Grande porque lo leen muchas personas e influencia la opinión pública y aquí claramente confirman que no pudieron destruir la economía rusa como esperaban y que la economía rusa, es más, ha mejorado debido a la guerra en Ucrania. A pesar de que no paran de decir que Rusia está perdiendo la guerra, no sé si os acordáis, esta era la narrativa del año pasado, ¿ok? Rusia está perdiendo la guerra, Rusia. Entonces, como veis aquí, se equivocan una vez tras otra y aún así son incapaces de reconocer que no tienen ni idea o que prácticamente están pretendiendo algo, ¿ok? Ok, pasamos a la siguiente noticia. Ok, dice, la inteligencia británica todavía está preocupada por parte de las fuerzas del PMC de Wagner ubicadas en Bielorrusia. Según ellos, el número de músicos en la República es de unas 1000 personas. Ok, PMC es prácticamente una empresa militar privada, ¿ok? Cuando hablamos de los músicos se refieren a los soldados del grupo Wagner, porque se hacen llamar músicos ellos mismos, ¿ok? Luego sigue la publicación y dice, según ellos, esto sigue preocupando a las fuerzas armadas de Ucrania, que se ven obligadas a mantener parte de sus fuerzas cerca de las fronteras con Bielorrusia. Ok, obviamente sabemos que cuando comenzó la operación especial, pues los rusos entraron por el norte de Ucrania, ¿ok? Enviaron sus tropas a Bielorrusia, al sur de Bielorrusia, y luego entraron por el norte, llegando a la región de Kiev. Entonces, esto es una amenaza muy grande, no sé si lo sabéis, pero Kiev está muy cerca de Bielorrusia, por lo cual ese tramo es muy fácil para los rusos de atacar y llegar a la capital si es que quieren hacer eso. Como ya sabemos, cuando comenzó la guerra, hicieron eso para intimidar, para llegar a negociaciones y luego más tarde llegaron a un acuerdo para retirar a las tropas de la región de Kiev y luego ocurrió todo eso de Bucha, etcétera, que se inventaron y tal. Pero bueno, pues claramente esta publicación dice que sigue habiendo miembros de la Wagner, ¿ok? Siguen considerando Wagner a pesar de que creo que la empresa en sí se ha disuelto, pero sigue habiendo fuerzas de la Wagner, 1000 en Bielorrusia, y por eso los ucranianos tienen que mantener sus tropas en el norte, en la frontera norte. ¿Es esto verdad? Si Wagner no estuviese ahí, ¿los ucranianos no mantendrían tropas? Yo creo que no es cierto. Mantendrían sus tropas porque no solo la Wagner, sino el ejército ruso también está ahí presente, y el ejército ruso puede mover tropas en cualquier momento otra vez al sur de Bielorrusia y atacar a Ucrania, ir a la capital directamente, ¿ok? Otra publicación sobre Yemen. Los hutíes informaron de 48 ataques estadounidenses contra Yemen la noche del 4 de febrero. Ok, en el ataque también participaron fuerzas de Gran Bretaña, Australia, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Países Bajos y Nueva Zelanda. El portavoz militar hutí, Yahya Sari, dijo que la capital Sanaa y otras zonas controladas por los rebeldes estaban bajo ataque. Bueno, rebeldes, es el gobierno de Yemen, ya no se les puede llamar rebeldes, son el gobierno de Yemen, y lo llevan de una forma bastante eficaz. Ok. Luego dice que la declaración de Washington señaló que estos ataques de precisión están diseñados para debilitar y alterar las capacidades de los hutíes. El secretario de Defensa de Estados Unidos añadió que los estadounidenses no dudarían en defender el libre comercio en el Mar Rojo. Con sus declaraciones... Un momento. El libre comercio, ¿vale? Entre comillas, en el Mar Rojo. El mismo libre comercio que vemos en Corea del Norte, que vemos en Rusia y que vemos en, no sé, en otros países como Venezuela, como Cuba y otros países los cuales tienen sanciones económicas por parte de los Estados Unidos. ¿Ok? Otros países que tienen un bloqueo total económico por parte de los Estados Unidos. Todo lo que entra y sale lo controla los Estados Unidos, en este caso Cuba. Entonces, como veis, otra vez, es que esto es pura hipocresía, arrogancia, lo que queráis decir. Pero están dispuestos
a defender el libre comercio en el Mar Rojo, eso es lo que dicen a la gente que vive en Occidente, pero por otro lado están prácticamente prohibiendo a otros países de disfrutar el libre comercio. ¿Por qué? Porque si otros países que no son aliados de los Estados Unidos disfrutan del libre comercio, lo que va a ocurrir es que esos países se van a fortalecer, ¿ok? Y según ellos van a atacar a los Estados Unidos. En este caso lo hacen para prevenir que países malos, ¿ok? Países malos se conviertan en más malos aún y que puedan atacar a los Estados Unidos o a sus aliados en Occidente. Pero bueno, aquí lo hacen por el libre comercio en el Mar Rojo. Ok, con sus declaraciones, el Pentágono demuestra que está comprometido con una guerra prolongada y feroz contra los hutíes y, en general, con el mantenimiento de la guerra en Oriente Medio. Tras la escalada del conflicto en la Franja de Gaza, el movimiento Ansar Allah dijo que permitiría el paso de barcos vinculados a Israel por la vía fluvial. Perdón, que no permitiría el paso de los barcos vinculados a Israel por la vía fluvial. En estos tribunales comerciales pacíficos se sabe que Estados Unidos y la OTAN suministran armas a Israel que son un objetivo legítimo para Yemen. Pero cuanto más Estados Unidos inyecta armas en Tel Aviv, cuanto más activamente ataca a Yemen y las fuerzas proiraníes en Siria e Irak, más difícil se vuelve la situación en la región. Ok, pues eso. Están defendiendo el libre comercio del Mar Rojo, pero al mismo tiempo están atacando a Yemen. Un país el cual ha declarado que la razón por la cual están imponiendo este bloqueo económico a barcos con banderas israelíes, estadounidenses, el Reino Unido y todos esos países que hemos mencionado al principio, es porque están apoyando a Israel en la destrucción de la Franja de Gaza. Y esto es algo que está ocurriendo y que ya ocurriendo muchos años. Entonces los hutis es el único país prácticamente que ha decidido atacar a Israel por esa razón, ¿ok? Y luego han dicho que están dispuestos a terminar con este bloqueo en cuanto Israel y los Estados Unidos dejen de bombardear a la población palestina, ¿ok? Entonces la solución es simple: dejar de matar a personas, dejar de matar a niños, y ellos van a dejar de bloquear el mar. Algo que tiene sentido, y a decir verdad, cuando la ley internacional no funciona, cuando la ley internacional se ignora por los mismos países que crearon la ley internacional, pues tiene que venir otro país a recordarles que existe tal ley internacional y que existen organizaciones que deberían de estar haciendo su trabajo en vez de estar criticando de un lado y mirando lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, bastante interesante. Siguiente publicación. El ex asesor de Trump, coronel del ejército estadounidense Douglas McGregor, dice: la conclusión es que la OTAN es una fachada endeble. La OTAN está en coma y no es culpa de Putin. Matamos a la alianza cuando la arrastramos a esta guerra por poderes que no tenían sentido, y luego le dimos a Rusia la oportunidad de demostrar que puede actuar como una gran potencia. Lo arruinamos, fuimos nosotros quienes cometimos error tras error, por lo que ahora podemos emprender una gran escalada. Ok, si vinculáis esto con el artículo de Financial Times, tiene sentido. Obviamente lo que está diciendo Douglas McGregor, que es una persona que siempre ha sido directa en lo que dice, en su opinión y lo que ha visto en la guerra de Ucrania, no ha dudado en decir que lo que está ocurriendo en Ucrania es incorrecto, que lo que está haciendo los Estados Unidos ahí es incorrecto y que todo comenzó debido a los Estados Unidos, Victoria Nuland y sus amiguillos en Kiev, Siempre lo ha dicho, ha sido un hombre bastante claro. Eso sí, sigue teniendo su mentalidad imperialista estadounidense, no le puedo culpar por ello, pero claramente en esta publicación dice que la OTAN está terminada. Es más, ¿la OTAN qué hace? ¿Qué hace? Se entiende que la OTAN se creó después de que, debido al hecho de que la Unión Soviética estaba ahí durante la Guerra Fría y tenían su Tratado de Varsovia, donde estaban todos estos países de Europa del Este, ¿no? Entonces, después de que la Unión Soviética prácticamente se disolviera, ¿de qué servía la OTAN? Entonces la OTAN prácticamente ha sido un zombie, el cual se ha utilizado
como una persona de ventas o una organización de venta de armas a otros países. Se ha utilizado como una organización que justifica el ataque a otros países, que justifica las guerras con otros países y la venta masiva de armamento. Y es exactamente lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, ¿no? Incorporan a más miembros sin razón alguna, porque ahora mismo la alianza del Atlántico del Norte pues no está bajo ninguna amenaza, sino lo contrario, que amenazan la paz de otros países, en este caso como amenazan la paz en Rusia. Una organización que está dispuesta a llevar a cabo pues una revolución popular, al igual que vimos en la primavera árabe, que estaba todo controlado, todo creado por potencias occidentales y organizaciones occidentales para cambiar a ciertos líderes y reemplazarles con otros líderes peores, los cuales permitieron cosas monstruosas, tanto en Siria como en Irak, y todo esto bajo la supervisión de los países occidentales, que poco hicieron para parar lo que ocurrió en estos países. Acto criminal. Pero igualmente, aquí tenemos a la OTAN, a día de hoy, 2024, una organización la cual absorbe dinero, como ya os digo, representando o justificando guerras. Luego tenemos a la OTAN, que participó en el bombardeo de Libia y en muchos otros conflictos, ¿ok? Y prácticamente eso es lo que hace. No es una organización que defiende la paz y la seguridad de los países que forman parte de ella, sino que es una organización que busca problemas, ¿ok? Es como llaman un bully. Va alrededor del mundo buscando problemas y dice, como no hagáis lo que os decimos, pues prácticamente estáis terminados, ¿no? Pues ha intentado hacer esto con Rusia y no ha funcionado. Y como dice el coronel Douglas MacGregor, todo lo que ha ocurrido en Ucrania desde un principio ha sido la misma OTAN que lo ha creado, ha sido la misma OTAN y solo la OTAN se le puede culpar por ello. Y como dice él, están buscando una justificación para una gran escalada en el conflicto en Ucrania. Muchos dicen que la OTAN puede intervenir en el oeste de Ucrania en caso de que Rusia siga avanzando ferozmente hacia el oeste, y podemos ver tropas de la OTAN en ese territorio, a pesar de que, si lo pensamos, las tropas de la OTAN ya están presentes en Ucrania. Hay muchos soldados activos de diferentes países que se unieron al ejército ucraniano como mercenarios, ¿ok? Como mercenarios han estado luchando, han estado dando su conocimiento, etcétera. Y no solo eso, tenemos instructores occidentales que son de la OTAN, que llevan años en Ucrania, antes del conflicto este último que tenemos, e incluso durante la guerra civil que ocurrió entre el oeste de Ucrania y el este de Ucrania. Llevan ahí bastante tiempo, ¿ok? Y han estado supervisando las acciones de los Estados Unidos. Y si esto no es suficiente, también tenemos a los países de la OTAN que están dando inteligencia a los ucranianos para llevar a cabo ataques en territorio ruso, por ejemplo, a barcos militares rusos, como vimos hace 2 días, etcétera. O sea, forman activamente parte de este conflicto, a pesar de que lo denieguen constantemente. Ok. Siguiente noticia. El ex jefe de gabinete del vicepresidente estadounidense Bill Kristol sobre la entrevista de Carlson con Putin, que no ha ocurrido, por cierto, pero puede que ocurra, dice: quizá debamos evitar por completo que Tucker Carlson regrese a Estados Unidos hasta que los representantes de nuestro país puedan descubrir qué está pasando. No sé si habéis visto las publicaciones, pero os lo muestro aquí. Se le ha visto en Rusia, ¿ok? Es este tío que trabajaba para que era Fox News, y prácticamente lo dejó porque no estaba de acuerdo con la narrativa que se está llevando a cabo, ¿ok? Y ahora se ha creado un canal de Twitter, de YouTube, y está haciendo todo de forma independiente. Era un gran crítico del gobierno actual de Estados Unidos, sobre todo el gobierno de Biden, y ahora parece ser que se la ha visto en Rusia. ¿Por qué razón? Pues ya veremos, pero posiblemente ha ido a entrevistar a Putin. ¿Y cuál es el problema? Si esta persona decide ir a entrevistar a Putin, ¿por qué se le debe prohibir el acceso al país por estar haciendo su trabajo? ¿Ok? Es un periodista y va a hacer preguntas al presidente, al igual que lo ha hecho la BBC y muchos otros periodistas que trabajan para otros canales de televisión. O sea, si hubiese hecho esto para Fox News, no hubiese sido un problema,
pero como lo está haciendo de forma independiente después de todo el fiasco que ocurrió, pues parece ser que es un problema. ¿Ok? Ok. Pasamos a la siguiente noticia. Gran Bretaña no está preparada para una guerra total, dice este periódico. No estamos preparados para luchar. El ejército destrozado no está preparado para luchar contra Rusia. Las portadas de los medios británicos hablan del deplorable estado del ejército, incapaz de resistir a Rusia, aunque la Tercera Guerra Mundial podría estallar en los próximos años. Vinculemos esto con las noticias que salieron hace, creo que fueron 2-3 semanas, en las que los medios occidentales decían que en 20 años posiblemente vaya a haber un conflicto entre la OTAN y Rusia. ¿Okay? Aquí tenemos un periódico que dice que el ejército británico no está preparado, al igual que no lo está preparado ningún ejército en Europa. ¿Okay? Obviamente, esto no es necesariamente una crítica al estado de las Fuerzas Armadas británicas, sino que puede ser también una forma de intentar convencer a la población de que es necesario llevar a cabo una guerra para defenderse de Rusia, porque después de conquistar Ucrania, va a conquistar toda Europa, va a conquistar el Reino Unido, va a conquistar a Estados Unidos y va a ir alrededor del universo conquistando a planetas, ¿ok? Estilo Thanos. Ay, perdón, soy tonto. Pero bueno, eso es lo que creen. Entonces, esto puede ser una forma de empezar a concienciar a la población de ello, de que dentro de poco van a empezar a llamar a personas para que vayan al ejército, ¿ok? Y no solo eso, sino que también puede justificar un gran aumento del presupuesto militar en el Reino Unido. Si los grandes periódicos todos al mismo tiempo dicen que pues el estado del ejército del Reino Unido no está bien, pues obviamente habrá que invertir, ¿no? A pesar de que la población en el Reino Unido sufre bajo el alto coste de vida, el alto precio de alquiler y de la compra de viviendas, por ejemplo, que la generación joven prácticamente no puede permitírselo. Y prácticamente la economía del Reino Unido ahora mismo está en decadencia, ¿ok? Entonces, de alguna forma tienes que justificar una gran inversión en ello. Y no solo eso, sino que puedes decir que, ok, el ejército no está preparado para una guerra contra nuestro peor enemigo, que es Rusia, y para evitar que Rusia nos ataque, tenemos que dar billones a Ucrania para asegurarnos de que los rusos no llegan aquí. Paramos la guerra allí, que mueran aquellos de allí, mientras que nosotros estamos a salvo, ¿ok? Entonces, como ya os digo, esto justifica la venta masiva de armamento por parte de empresas que crean este armamento. Ok. Siguiente noticia, esta es bastante interesante, ¿ok? Los hutíes de Yemen impidieron la invasión del país por parte de mercenarios vinculados a Estados Unidos. El lanzamiento de su agresión aérea la noche del viernes 12 de enero por parte de la coalición estadounidense británica coincidió con 2 intentos de... Bueno, más que nada querían infiltrarse para, creo que, volver a recuperar un barco que cogieron los hutíes. Dice, un desembarco naval de mercenarios africanos reclutados por los Emiratos Árabes Unidos para tomar el control de la isla de Camarán con apoyo de fuego de acorazados estadounidenses. Una operación especial de un equipo de comando estadounidense para recuperar el barco Galaxy Leader. O sea, 2 operaciones, ¿ok? Y luego dicen que ambos intentos fueron aplastados. Los hutíes son guerreros. Esta gente está preparada para luchar. Lo llevan haciendo años contra Arabia Saudí y lo van a seguir haciendo contra cualquier país. Y prácticamente les da igual que les bombardees. No tienen nada más que perder, ¿ok? Un país que hasta bajo un bloqueo enorme por parte de Arabia Saudí y sus aliados, y ahora es más, están luchando contra estos ataques por parte de Estados Unidos y todos los países que he mencionado antes. Pues parece ser que los Estados Unidos y otros países, según ellos, según la publicación, han reclutado a mercenarios africanos para poder entrar en el país. Bueno, dicen invadir. Ok, siguiente noticia. Aquí. Scott Ritter, veterano estadounidense, Noctis Draven. Scott Ritter tiene toda la razón. Los estadounidenses solo conocen una versión de la historia. Es por eso que yo y casi todos los estadounidenses y occidentales pensamos que Rusia y Putin son malos.
¿ok? Es una aluvión constante de propaganda absolutamente indiscutible y sin filtros, con cero información alternativa fuera de los principales medios de comunicación aprobados por los políticos. Dios nos permita que a los estadounidenses se les permita escuchar hablar a un verdadero líder, un hombre que realmente hace su trabajo y dirige su país y no es un títere plagado de demencia controlada desde las sombras por quien diablo sabe. Dios nos permita que escuchemos del propio Putin. Tal vez los estadounidenses se den cuenta de que este no es nuestro enemigo, sino alguien a quien deberíamos emular. Tal vez podamos decirles a nuestros líderes que sus guerras no son las nuestras, que quieren ir a la guerra con Rusia por todos los medios, pero no pelearemos por ustedes. Por mi parte, estoy harto de que el mundo odie a los estadounidenses porque nuestros líderes le dan tan mal sabor de boca al mundo hacia los estadounidenses. Interesante. La verdad es que esta es la perspectiva que tienen muchas personas, que poco a poco se están concienciando, poco a poco están buscando medios alternativos como guerras y geopolíticas, ¿ok? Para enterarse de lo que de verdad está ocurriendo en este mundo. Y hay mucha verdad en lo que ha dicho, hay una narrativa, y esa narrativa al principio podía funcionar, pero poco a poco empieza a apestar. Empieza a apestar porque uno se da cuenta de que las noticias se contradicen continuamente, y no solo eso, sino que dicen, por ejemplo, que los rusos están perdiendo, pero pasan 2 años y los rusos siguen avanzando, los rusos siguen lanzando misiles. Entonces la mente humana lo que tiende a hacer es darse cuenta de que hay algo que no está funcionando y empiezas a buscar medios alternativos para enterarte de lo que de verdad ocurre. Al igual que ocurrió en la guerra en Irak y en muchas otras guerras que se han llevado a cabo con pretextos completamente falsos, como armas de destrucción masiva y armas químicas y cosas así, ¿no? Entonces, este individuo, Noctis Draven, pues claramente ha escuchado a Scott Ritter, que trabajó para el gobierno estadounidense y creo que para la ONU también como inspector de armas no sé si fue en Irak, y es uno de los estadounidenses que ha salido con una perspectiva completamente diferente, parecida a la nuestra, y tiene un canal, tiene vídeos en los cuales explica su perspectiva y provee con información continua, o sea, prácticamente casi todos los días, ¿no? Entonces, esta perspectiva que nos acaba de dar es cierta. No hace falta escuchar a Putin. Hace falta escucharse a uno mismo, ¿ok? Y mucha gente dice, soy antirruso, no me gustan los rusos porque están cometiendo un genocidio en Ucrania, ¿ok? Se ha llegado a decir eso, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero pocos escuchan a Putin, pocos. Si escuchasen a Putin, o incluso a ellos mismos, a su pura conciencia, diciéndoles, hey, que las cosas no son como te está diciendo la televisión, pues entenderían que todo lo que está ocurriendo en Ucrania ahora mismo no favorece a Ucrania, no favorece a Europa, no favorece a los Estados Unidos, no favorece al continente africano de ninguna forma, ¿no? Entonces, como os digo, siguen con la misma narrativa, no están dispuestos a reconocer que se han confundido, y ahora mismo los países de la OTAN, de Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, se encuentran en una situación muy difícil, en la que tienen diferentes opciones, pero una de las principales es esta. Tenemos que reconocer que este proyecto Ucrania es un proyecto fallido, ¿ok? Obviamente hay que culpar a alguien, y parece ser que están culpando a Zaluzny en este momento, pero posiblemente en un futuro culpen directamente a Zelensky, ¿ok? No solo eso, sino que cómo vamos a explicar a nuestra población que todo el dinero que hemos enviado a Ucrania se ha tirado prácticamente a la basura. No han sido capaces de avanzar, no han sido capaces de recuperar territorio, y ahora se encuentran en una situación en la cual tienen que llegar a un acuerdo de paz con Rusia, y en ese acuerdo de paz con Rusia, Rusia va a salir, se va a beneficiar de ello. Y no solo eso, sino que todas las sanciones que impusimos, o sea, el hecho de que hemos prohibido a nuestras empresas llevar a cabo negocios en Rusia y en otros países, no han servido absolutamente de nada. O sea, empresas han ido a la bancarrota por ello, no ha servido absolutamente de nada. Toda la industria alemana que dependía del gas ruso barato, muchos de ellos han tenido que ir del país. Y no solo eso, no sé si os sabéis, pero creo que es una empresa que crea coches en Alemania, no sé si es Audi, que está preparando prácticamente una denuncia al gobierno alemán por el hecho de que sus acciones y sus decisiones en su política externa
les han forzado a reducir su personal, o sea, a echar gente y a perder negocio. Y posiblemente si lo hace esta empresa, lo van a hacer muchas más. Y veamos en qué situación se van a encontrar los gobiernos occidentales. Pero bueno, eso es para otro día. Pero bueno, que tienen que justificar esto a su población, explicar esto a su población, cómo lo van a hacer. Lo primero es culpar a Zelensky o a Zaluzny. Y obviamente lo que no van a hacer nunca es reconocer que las decisiones que tomaron eran completamente incorrectas. El hecho de que creían que Rusia se iba a destruir fue completamente incorrecto y que la población occidental son los que van a sufrir las consecuencias de sus decisiones que prácticamente, pues eso, no les ha beneficiado, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Ok, Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, dice: si Tucker Carlson puede realizar una entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin, no solo sería el golpe periodístico del año, sino que también harían avanzar la causa de tratar de educar a los estadounidenses sobre la realidad de Rusia. El antídoto contra la rusofobia es la verdad basada en hechos, ¿ok? Y daos cuenta que aquí menciona rusofobia, que obviamente es el odio hacia todo lo ruso, ¿ok? No es la primera vez que ocurre en la historia, ha ocurrido antes, durante la Guerra Fría. Lo soviético prácticamente se igualaba a ruso. Soviético era ruso, a pesar de que la Unión Soviética tenía muchos países y Rusia era parte de la Unión Soviética, ¿no? Pues esta rusofobia que ha estado siempre ahí, que continúa, ¿ok? Pues es eso, el odio hacia todo lo ruso. Y añadiría a eso sin razón alguna, ¿ok? Sin razón alguna. Bueno, seguimos. Aquí está la noticia que os he enseñado antes, donde se ha visto a Tucker Carlson en Rusia. Y vamos a ver si es que va a entrevistar a Putin. Como dijo Scott Ritter, sería unas entrevistas del año. Tucker Carlson no es una persona que me guste mucho, ¿ok? Pero al menos sí le va a permitir hablar al presidente, que se exprese y que explique exactamente pues las preguntas que les haga. No va a ser como otros periodistas occidentales que prácticamente cuando entrevistan a alguien lo único que hacen es hablar o criticarles. Y lo único que hacen es responder a las críticas que les están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las noticias que voy a compartir hoy. Tenemos muchas más en nuestro canal de YouTube, tenemos muchas más en nuestro canal de Telegram y tenemos muchas más en TikTok. Así que si queréis seguir estando informados sobre esto, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Perdón, antes de cerrar, hay una noticia que me estoy saltando, que es muy importante. No sé si la voy a poder encontrar aquí, pero os la resumo, ¿ok? Han sido los ataques con misiles por parte de los Estados Unidos en Irak. Mira, aquí, en desarrollo. Esto se compartió, vamos a ver cuándo se compartió esto. Se compartió ayer. En desarrollo, comunicado e imágenes desde la cuenta X del CENTCOM. Las fuerzas estadounidenses y aliados realizaron ataques conjuntos en Yemen. Como parte de los esfuerzos internacionales en curso para responder al aumento de las actividades desestabilizadoras e ilegales de los hutíes respaldadas por Irán en la región, el 3 de febrero aproximadamente a las 11:30, hora de Sanaa, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos, junto a las Fuerzas Armadas del Reino Unido, con el apoyo de Australia, bueno, lo de antes prácticamente, pero os quería enseñar las imágenes y vincularlo a otra noticia que tenemos aquí, que se llevó prácticamente al mismo tiempo, ¿ok? Fueron los ataques estadounidenses en Irak y en Siria. Como veis, hemos estado compartiendo las actualizaciones tal cual ocurrían. En cuanto cayó una bomba, compartimos la publicación en la cual mostramos vídeos, imágenes de los bombardeos que están llevando a cabo los Estados Unidos en Irak y en Siria. Bueno, no lo encuentro. Parece ser que esos bombardeos que llevan a cabo los Estados Unidos en Irak y en Siria fue en respuesta a los ataques que llevan a cabo grupos iraníes, como les llaman, ¿okay? Pro-iraníes, contra bases militares estadounidenses que están localizadas en países en los cuales no les han dado permiso para estar. Ok, no tiene sentido, no tiene lógica, pero es así. Entonces, tú cuando estás en un país donde no te han invitado y estás ocupando y robando petróleo, pues las personas que viven ahí te van a atacar.
igualmente. Los estadounidenses creen que tienen el derecho de estar ahí, entonces parece ser que lleva un ataque con drones y creo que 5 militares estadounidenses murieron en ese ataque y unos 25 más fueron heridos. Entonces los estadounidenses como respuesta decidieron atacar, dijeron que este ataque fue una base estadounidense en Jordania. El gobierno de Jordania prácticamente dijo que no es verdad, que este ataque ocurrió en territorio sirio, ¿ok? Una base que tienen los estadounidenses en Siria. Los estadounidenses querían mentir y hacer creer a la gente que esto ocurrió en una base, en un territorio amigo, para que los estadounidenses no vean o no entiendan que los Estados Unidos está ocupando Siria, ¿ok? El norte de Siria. Y prácticamente, ¿cómo van a decir que han muerto soldados estadounidenses en Siria? Y que ahora tenemos que responder a eso. Muchos estadounidenses pensarían, pero podemos que responder si estamos en un país en el cual no deberíamos de estar. Es nuestra culpa el hecho de que nos ataquen, ¿no? Pues bueno, dijeron que fue en Jordania. Jordania confirmó que no, que ellos no tienen nada que ver con esto, ¿ok? Pero aún así llevaron a cabo estos ataques los estadounidenses, tanto en Siria como en Irak, y mataron a unos cuantos civiles y a ciertos miembros del ejército, ¿ok? Ataques que, a decir verdad, son insignificantes a países con los cuales no están en guerra con ellos. Pues bueno, después de esos ataques, Siria obviamente es un país que Estados Unidos cero comunicación con ellos, pero Irak ha dicho que no, que esto es una violación de su territorio, es una violación pues eso, del territorio iraquí, y que no deberían haber llevado a cabo estos ataques con misiles. Y no solo eso, sino que el gobierno iraquí, déjame mostraros aquí. Bueno, este es súper corto. Pero aquí dice que el gobierno iraquí dejó de vender petróleo a Jordania debido a su participación en los ataques aéreos estadounidenses de anoche. El 8% del petróleo que necesita Jordania proviene de Irak. Aunque se trata de volúmenes simbólicos, esta es la primera vez que Irak responde directamente. Y Jordania, en respuesta a esto, dijo que no han participado en los ataques, que no han sido ellos, que han sido los americanos, que han lanzado ataques desde sus bases militares en Jordania utilizando aviones estadounidenses, pero el país en sí no ha participado en estos ataques. Bueno, quería enseñaros esto porque es súper importante. Ya vamos a ver qué va a ocurrir, porque al mismo tiempo bombardeaban Yemen, bombardeaban Irak y Siria, y estas fuerzas pro-iraníes también bombardearon las bases estadounidenses, y creo que fue uno de los mayores ataques que hemos visto hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, Irán también bombardeó un objetivo. No tengo la noticia aquí ahora mismo, pero meteros y la encontraréis. Parece ser que la situación en Oriente Medio se está calentando y muchísimo. Obviamente los Estados Unidos no han decidido no atacar directamente a Irán, como decían que iban a hacer, ¿ok? Porque eso significaría una guerra total contra Irán y la destrucción completa de todas las bases militares estadounidenses en Oriente Medio, ¿ok? Y esto no serían 5 muertos, estamos hablando de cientos o miles de soldados estadounidenses muertos, y esto no sería una buena noticia para el gobierno estadounidense, porque la población no estaría de acuerdo con esto. Y teniendo ahora las elecciones dentro de poco, pues el gobierno de Joe Biden tendría mucho que perder. Entonces, estos ataques por parte de los Estados Unidos es simbólico. Han matado a 5 americanos, tengo que responder, tiramos 5 bombas, boom, 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 matamos a 10 civiles, decimos que eran soldados y ya está, todo arreglado. Ahora, los americanos, incluyendo las familias que han perdido a sus familiares en estas bases en Siria, ya están felices. Posiblemente la cosa no funciona así, pero veremos si es que esto va a haber una escalada aún más grande, que va a ocurrir exactamente. Os seguimos informando en nuestro grupo, en nuestro canal de Telegram. Por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales y os vemos en la próxima. Os seguimos informando.